Ya, pues entonces, bueno, buenas tardes y gracias por asistir a esta última sesión de Chile Bioacústica. Y bueno, a nombre de quienes hemos estado en la organización, quisiera agradecer a todas las personas que han presentado y también a quienes han asistido compartiendo sus experiencias, generando preguntas e instancias de conversación. Bueno, en este ciclo de charla hemos logrado abarcar una diversidad de aproximaciones que incluyen ámbitos científicos, culturales y artísticos. Y esta visión integradora, seguro, quizás sin duda, ha sido muy enriquecedora. Así que nuevamente muchas gracias a todas y a todos por participar en el ciclo. Voy a presentar al primer expositor del día de hoy. Él es Fernando Godoy. Es artista sonoro y gestor radicado en Valparaíso, Chile. Es director de Tsunami Arte Sonoro, donde desarrollan proyectos como el Festival Tsunami, la revista Aural, la cartografía Audiomapa, el sello Tsunami Records y el medio experimental Riot Tsunami. Además, gestiona el espacio Base, el cual está dedicado a las prácticas sonoras en Valparaíso. Como artista, su trabajo está centrado en la investigación del sonido y la escucha como experiencia y fenómeno social. Ha realizado exhibiciones y performances en Latinoamérica, América del Norte y Europa. Bueno, Fernando nos presentará la charla La escucha como práctica artística, la experiencia del proyecto Tsunami. Así que muchas gracias, Fernando, por asistir y presentarnos las cosas que tú haces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Felipe y a toda la organización de esta jornada. Un placer poder compartir con ustedes. Eh, Hay algunos conocidos para mí porque el año pasado nosotros hicimos una actividad donde justamente hacíamos este cruce entre arte y ciencia en torno a la bioacústica. Y bueno, ahí está don Mario, también está José Serrano y varios otros que también han pasado por acá probablemente. Lo primero que quería decir es que, como me presentaba Felipe, yo no vengo de las ciencias, a pesar de que estudié ingeniería electrónica, no es ciencia exactamente, pero está cercano, digamos. Eh, pero mi carrera la he desarrollado en torno al sonido y el arte, básicamente. Voy a partir explicando que esta presentación que voy a hacer ahora habla de muchas cosas porque básicamente muestra un poco la experiencia que hemos tenido en torno a este proyecto que es Tsunami, que es un proyecto que abarca varias dimensiones que ya voy a pasar a explicar, siempre en torno a la escucha y el sonido. Por lo tanto, esta presentación voy a hablar de varios proyectos y mostrar varias reflexiones que tienen que ver con el trabajo que hacemos actualmente. Les voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, esa primera imagen de alguna manera sintetiza un poco lo que hacemos, que tiene mucha relación con el territorio y en particular el territorio que nosotros habitamos, que es la ciudad de Valparaíso. Y para comenzar, quería compartir una breve definición de qué entendemos por arte sonoro, porque el término en sí mismo es un concepto que no tiene mucho tiempo, digamos. No tiene más de 40, 50 años. Por lo tanto, es una práctica que sigue en construcción, que es difícil definirla y que está entre medio de otras prácticas. Esta definición en particular es una que a nosotros nos acomoda y bueno, voy a leerla y después explicar por qué nos acomoda. El arte sonoro hace referencia a un arte bajo cualquier formato que explora críticamente la cultura, la sociedad, los fenómenos y o situaciones que rodean el acto de escucha. Lo primero que quería detenerme es la palabra formato. Aquí dice que bajo cualquier formato, en el sentido de que de las prácticas que les voy a hablar,
no tienen un formato único, sino que echan mano a distintos formatos. Por ejemplo, cuando hablamos de arte sonoro podemos estar hablando de prácticas de paisajismo sonoro, podemos estar hablando de prácticas de sound walks, que son caminatas de escucha, podemos estar hablando de poesía sonora, podemos estar hablando de escultura sonora, podemos estar hablando de cosas performativas, podemos estar hablando de radio, en fin, eh, una, son un cruce finalmente de distintos formatos artísticos. Eso es algo que caracteriza, podríamos decir que caracteriza estas prácticas de arte sonoro. Después dice explora críticamente. Eh, Esto es una palabra muy amplia que podría entenderse en muchos sentidos, pero básicamente me quería detener en que es profundamente experimental, al menos como nosotros lo entendemos. Eh, Trabaja muchas veces con fenómenos que ocurren en nuestro caso en el territorio urbano, ¿no? En la ciudad. Fenómenos culturales, fenómenos más bien físicos del sonido, distintas dimensiones que de alguna forma el sonido nos permite abordar. Eh, y por último, dice que estas situaciones y fenómenos rodean el acto de escucha. Esto es fundamental, digamos, porque cuando hablamos de estas prácticas, estamos hablando de prácticas que su columna vertebral es el acto de escucha. Probablemente aquí coincidimos plenamente con el trabajo científico en bioacústica, ¿no? Eh, el sentido auditivo es fundamental. Y aquí en el fondo hay una reflexión eh, de ese sentido auditivo y una proyección creativa. Oír o escuchar. Quería solamente compartir con esto una pequeña reflexión sobre cuál puede ser la diferencia entre estas dos palabras. Aquí quería mencionar a una artista sonora, que también es compositora, que es muy interesante lo que ella plantea, porque ella hace esta distinción entre oír y escuchar, donde dice que oír básicamente es el proceso fisiológico, automático, de recibir una señal del exterior, digamos, y procesarla, pero de manera bastante irreflexiva. La diferencia con escuchar es que al escuchar uno pone una atención, uno centra, focaliza y hay una acción deliberada de la conciencia en, en poner esa atención en ciertos fenómenos sonoros. Esa es una diferencia muy interesante, muy útil para las prácticas que nosotros desarrollamos, porque básicamente estamos continuamente tratando de sensibilizar sobre la escucha, eh, de hacerla más consciente, ¿no? Es nuestra principal herramienta. Y aquí Paulino Oliveros, perdón, que tiene una música que les recomiendo desde ya, es un poco experimental, pero a mí me parece muy buena, eh, acuñó este término de deep listening, que incluso va más allá porque también lo transforma casi en una experiencia del cuerpo en su plenitud, de la respiración, una actitud de escucha muy contemplativa, que probablemente muchos de los que hacen trabajo bioacústico y trabajo de campo deben vivir, me imagino. Nosotros desde la práctica del paisajismo sonoro la vivimos siempre, que es una especie de dejarse estar en el momento y en la situación
contemplando auditivamente lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Ella es Pauline Oliveros. Bueno, y aquí quería rápidamente mencionar, antes de entrar a presentar algunos proyectos, a Murray Schafer, que me imagino que muchos de los que están aquí también lo conocen. Él viene de la música, es canadiense, y fue la persona que acuñó el término de paisaje sonoro, que es muy, muy relevante para las prácticas artísticas de la escucha, digamos. Él fue el primero en acuñar este término y inventó toda una metodología de estudio del paisaje sonoro, y además su trabajo también generó el Foro Mundial de Ecología Acústica y un montón de otras prácticas e investigaciones muy relevantes, por lo menos en el ámbito artístico, y yo creo que probablemente también incluso en el ámbito científico. Aquí algunas definiciones que él hizo de paisaje sonoro, como los eventos acústicos de un territorio, básicamente, ¿no? Eh, más o menos a eso se refiere, ¿no? Un paisaje sonoro es cómo los territorios se expresan en términos acústicos, con todo lo que implica un territorio, ¿no? Todos los seres que lo habitan, todas las fuerzas naturales o las fuerzas culturales, digamos. Aquí, como les mencionaba, de ese trabajo de Murray Schafer, deriva este foro de ecología acústica que es bastante relevante. Sonami. Dicho eso, nosotros, Sonami, somos una organización sin fines de lucro que básicamente nos dedicamos al fomento y el desarrollo de las prácticas sonoras contemporáneas. Eso a partir de 3 ejes principales, que llevamos 13 años ya en esto, digamos. Partió el 2007 y se ha mantenido de forma continuada. Estas 3 líneas de trabajo actuales tienen que ver con el fomento artístico. Hacemos un festival, tenemos un espacio donde programamos, tenemos una sala para hacer muestras, exhibiciones, eh, y desarrollamos un montón de actividades artísticas de circulación, llevamos artistas al extranjero, etc. Por otro lado, una línea que tiene que ver con lo educativo. eh, Tenemos proyectos con niños, que nosotros le llamamos la Escuela de Arte Sonoro para Niños y Niñas, que circulamos en la región, que también hacemos en nuestro espacio base. Hemos hecho talleres en gran parte de Chile. Tenemos varios años ya de experiencia también formativa, y desde el año pasado tenemos un diplomado en arte sonoro que en este momento se está haciendo en una versión online por la contingencia, pero que ya lleva 2 versiones. Y por otro lado tenemos una línea de trabajo que es editorial, donde desarrollamos publicaciones. Tenemos una revista que se llama Ural, eh, hemos editado libros, hemos editado también discos, tenemos un sello que se llama Sonami Records, tenemos 8 publicaciones, y también un archivo que ya les voy a mostrar, que es un archivo de paisaje sonoro de Chile y Sudamérica. Por último, tenemos un medio online digital que se llama radiosonami.org, que está activo las 24 horas del día, todos los días del año. El principal proyecto por el que partió Sonami fue y es un festival que se hace una vez al año, que se llama Festival Internacional de Arte Sonoro. Y en este festival, bueno, hemos hecho varias muestras, varios cruces, y básicamente quería compartirles algunos de estos proyectos. Bueno, aquí hay un ejemplo de instalación sonora, que son algunos de los formatos que ya mencionaba. También las caminatas sonoras, que son experiencias colectivas centradas en la escucha. Aquí también hay otro ejemplo de instalación sonora, de, digamos, concierto, performatividad. Ese sería como el instrumento, en este caso, de ese músico, por así decirlo. Hacemos residencias también.
hemos hecho residencias desde el año 2013, donde vienen artistas por alrededor de un mes a trabajar en un proyecto específico en la ciudad. Y tenemos algunos proyectos que son los que quería mostrarles, que tienen que ver con la escucha y el paisaje sonoro, específicamente. Bueno, este es un proyecto que se hizo el año 2012, donde básicamente de lo que trataba era de entender la ciudad como un gran instrumento con sus fuentes fijas. En este caso, las fuentes fijas de la ciudad son la ciudad de Valparaíso, son las sirenas de los buques, las campanas, que son los dos sonidos quizás más característicos que por lo general la gente valora, ¿no?, como parte de un sonido patrimonial. Y nosotros lo que hicimos fue hacer una intervención, una acción que intervenía al paisaje sonoro de la ciudad por una hora de un día domingo, cuando la ciudad está más calma al anochecer, a partir de la activación de 8 campanarios y 6 buques, más diversos músicos que estaban entre medio de las quebradas. Por lo tanto, esto era una especie de concierto, pero que hacía resonar la ciudad, básicamente. Y que de alguna manera momentánea modificaba el paisaje sonoro de la ciudad. Voy a mostrar un pequeño extracto del video que existe de esto y después le sigo comentando algunas cosas. No sé si se está viendo el video. No, el video no se está viendo. No se está viendo el video. Déjame ver cómo podemos hacerlo. A ver, ahora parece que sí. Ahí sí, ¿no? No. No. Se ve. A ver, denme un segundo, perdón. Fernando, lo más conveniente es cuando uno comparte, compartir el escritorio y ahí uno se puede cambiar de aplicación. Ya, a ver, voy a compartir de nuevo, compartir escritorio. Bueno, aquí está, aquí ya lo pillé igual. Ahí sí. Está viendo, ¿no? Aquí vamos, Vamos a empezar. 20 segundos.
se oye bien. Sí, impecable. Bueno, voy a comentar algunas cosas por mientras. ¿Alguien está por ahí? Bueno, si se dan cuenta ahí, los músicos, digamos, están siguiendo unas instrucciones que son exactamente la partitura, que por supuesto no puede ser una partitura tradicional con notas musicales ni nada por el estilo, sino que más bien es una línea temporal con momentos donde hay que ejecutar ciertas acciones que tienen que ver con el instrumento, ya sea una campana, o sea una sirena, un barco o un instrumento de bronce. Entonces, esta partitura fue hecha siguiendo un método algorítmico de un modelo caótico. Disculpa, Entonces, Fernando, se escucha un poco bajo tu voz. ¿mi voz se escucha un poco bajo? Sí, ¿Ahí sí? sí, Aló, sí, aló. ¿Se sí, escucha mejor ahí? sí, Ya. gracias. Sí, les comentaba un poco sobre cómo está hecho, que ahí se puede ver. Estaba hecho con un modelo matemático, básicamente, que era el mapa de Genon, si no me equivoco, se llamaba así, que de alguna manera esto era una especie de composición algorítmica, en el sentido de que la composición se articulaba como eh, como un marco general donde se echaba a andar un algoritmo y ese algoritmo generaba el detalle, digamos. Eh, y ese detalle eran las acciones que cada uno tenía que ejecutar. Y ese modelo se ocupó por una razón bastante específica, porque de alguna manera eh, la ciudad, cuando uno la observa, por ejemplo, si uno observa una esquina desde arriba, una esquina transitada, los flujos y movimientos que ahí operan tienen un comportamiento que uno podría describir como caótico en ese sentido. Eh, entonces, por eso también se elige utilizar modelos matemáticos de estos sistemas caóticos para interpretarlos, transformarlos, digamos, en una partitura que se ejecutara con la ciudad entendida como el instrumento. Bueno, eso para poder continuar y mostrarles algunas otras cosas. Luego quería hablar también de esto, no sé si mostrarles el video porque creo que me podría pasar en el tiempo, pero esto es otro proyecto que también se hizo en el marco del festival y me interesaba mostrarlo porque tiene que ver con el cruce entre arte y ciencia. No específicamente con bioacústica, pero sí hay un cruce entre arte y ciencia, porque básicamente es una obra que se llama Music for Solo Disculpa, Performer. ¿Se Fernando, escucha? disculpa, no. Sí, pero se sigue viendo parte del video, con el video pausado. Perdón. A ver, espérate. Ya, ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Esto me interesaba mostrarlo porque existe este cruce entre arte y ciencia en esta obra que se llama Music for Solo Performer, que es de un compositor norteamericano que aún vive, se llama Alvin Lucier, y básicamente se trata de generar una pieza sonora, musical, digamos, a partir de las emisiones de ondas alfa de un intérprete en vivo. Entonces, lo que se hacía básicamente era tener una persona que era el intérprete, nosotros la pusimos en el centro de una sala, en un sillón, digamos, y bueno, para generar ondas alfa que están entre los 8 y los 12 Hz, eh, hay que entrar en un estado no de meditación, pero sí de cerrar los ojos, de tranquilidad y de quietud, digamos, de no moverse. Y mediante unos electrodos entraban a un filtro que filtraba las ondas cerebrales, dejaba las alfa, luego eso se amplificaba y se iba a un sistema de sonido
donde había una segunda persona que iba enviando estas señales hacia un conjunto de parlantes que vibraban, digamos. O sea, los parlantes no sonaban, porque las ondas alfa son muy bajas, son inaudibles, están entre 8 y 12, pero sí vibraban. Y al vibrar movían otros objetos que sí entraban en resonancia y sonaban. Eh, Voy a mostrar un poquito para que se entienda esto que estoy diciendo, un minuto. Les voy a compartir este otro video entonces. Y escritorio me dijeron que era mejor compartir, ¿no? Y ahí me puedo mover. Sí, Ya. Ahora sí se está compartiendo todo. así es. Ya, me voy a quedar ahí. Ahí está la persona. Y básicamente era como una situación bastante extraña porque era generar actividad, generar movimiento, generar sonido a partir de la quietud y el reposo. Y obviamente de la actividad cerebral, ¿no? La experiencia de estar ahí adentro era bien particular porque las cosas empezaban a vibrar y las cosas estaban alrededor, no, no estaban en un escenario y el público al frente, sino que está el público y todos los objetos parlantes repartidos. Entonces era como literalmente como la manifestación de una fuerza natural. Uno sentía que estaba como, a veces había como una especie como de temblor, vibraban las cosas, sonaba algo acá, sonaba algo allá. Era lo más parecido, por lo menos desde mi experiencia y mi recuerdo, como estar en una fuerza no humana manifestándose, pero era completamente humano, digamos, la actividad eléctrica del cerebro. Bueno, todos estos videos están en YouTube en todo caso. Nosotros tenemos un canal que se llama Sonami Arte Sonoro. Hay estos videos y bastantes otros que se pueden revisar. Lo último que quería mostrar eh, es un trabajo que hicimos el año 2014 y que básicamente era un concierto para ser escuchado bajo el agua. Fue un concierto que se hizo en una piscina pública acá en Valparaíso. eh, y la verdad es que fue realizado de manera muy artesanal. Ahí pueden ver en la imagen que se ve esta persona, digamos, y atrás se ve este Tupperware, literalmente era un Tupperware. Nosotros construimos los parlantes, inventamos una manera de hundirlos en el agua, digamos, y hicimos todo el cableado y todo un sistema que fuese seguro, con baterías de moto, digamos, para no enchufar nada a la corriente. Y se creó una composición que sonaba a través de estos Tupperware parlantes, literalmente, que tienen transductores dentro, básicamente. Compramos transductores por internet y van adheridos dentro del plástico y eso funciona literalmente como un parlante. Entonces era una experiencia de escucha subacuática bastante particular. En el desarrollo de esto nosotros empezamos también a darnos cuenta de las cualidades del sonido bajo el agua, o sea, que son bastante diferentes a lo que pasa arriba, ¿no? Probablemente muchos de ustedes deben saber bastante de eso. Em, y esto fue un evento obviamente público donde la gente entraba y se sumergía a escuchar
este concierto que ocurría bajo el agua. Hay un pequeño videíto que también puedo aprovechar de mostrar. Bueno, y el último proyecto de Sonami que quería también compartir es esta cartografía. Es una cartografía del paisaje sonoro de Chile y Sudamérica. Ese es el foco que tiene. Y se llama Audiomapa, es audiomapa.org. Voy a ir directo a la plataforma. Acá está la plataforma. Este es un proyecto que se inició en el año 2012. Y claro, centrado en la documentación de paisaje sonoro de manera bien amplia, en el sentido de que hay una serie de categorías eh, que incluyen básicamente todos los ámbitos de los fenómenos sonoros, o sea, desde lo cultural, lo urbano, lo rural, eh, otras especies, animales, insectos, aves, sonidos bajo el agua, sonidos electromagnéticos, en fin, sonidos binaurales. Hay un montón de categorías que uno puede ir filtrando, por ejemplo, si pone acá, eh, a ver qué encuentro, veamos qué me aparece. Esto es una plataforma abierta y colaborativa. Eh, Eso significa que cualquiera puede utilizarla, cualquiera puede usar los sonidos, cualquiera puede subir y publicar. No hay restricciones de ese tipo, ni siquiera es necesario hacerse una cuenta, es simplemente pinchar un punto en el mapa donde fue realizado ese registro y llenar un formulario, digamos. Entonces, funciona así, tiene usos también en educación, eh, y está completamente abierta. Y bueno, ahí pinché sin querer y pensaba que quería subir un archivo. ¿Se escucha bien? Yo de acá no escucho mucho lo que suena. Sí, se escucha bien. La nocturna. Hay, bueno, hay muchas maneras de recorrer el mapa también. Hay otras formas de recorrerlo por autor, de manera aleatoria, directamente con las categorías. El proyecto que está en desarrollo, o sea, la gente lo sigue ocupando, sigue subiendo, sigue poblando el mapa, la plataforma.
Ya, quería también mencionar algunos autores que tienen ya directa relación entre bioacústica y arte sonoro. Yo no sé si conocerán algunos de los que aquí aparecen mencionados, pero Bernie Krause quizás es uno de los más conocidos a nivel mundial. Eh, Él, bueno, articuló una, una ONG de conservación que es Sonoma, eh, un centro bien importante en Estados Unidos y se dedicó a hacer eh, eh, preservación, digamos, del paisaje y de los sonidos con foco en la naturaleza y la bioacústica, y armó una de las bibliotecas más importantes que han habido en el mundo, que lamentablemente hace un par de años se quemó y se perdió gran parte del material, pero sin duda que Bernie Krause es uno de los autores más relevantes, por lo menos en este cruce. Luego en Latinoamérica, alguien que es pionero es Manrico Montero, mexicano. Eh, Manrico lamentablemente falleció hace 1 o 2 años de manera bastante inesperada, era una persona joven, pero él fue el pionero en empezar a hablar de bioacústica desde las prácticas sonoras contemporáneas. Eh, Hizo harta ornitología, también trabajó con insectos, tiene varias publicaciones, ahí está uno de sus sitios, Bandcamp, donde se pueden encontrar varias publicaciones de los trabajos que hizo. Hizo trabajos con ave urbana, eh, un tipo muy, muy interesante, un trabajo muy, muy relevante en este cruce entre bioacústica y arte sonoro. Em, Luego, Ariel Guzik, que también es mexicano, probablemente em, es más difícil a él meterlo directamente dentro de estas categorías de trabajo con cruce con bioacústica. Probablemente él no estaría tan de acuerdo, pero su trabajo tiene que ver con la comunicación con animales, con cetáceos. Eh, hay- Ha hecho varias obras, son de gran escala, y hay una en particular que les puedo mostrar un pequeñito video, donde él construye instrumentos que son instrumentos de resonancia, básicamente, que responden a las condiciones ambientales y emiten sonoridad. Y ha hecho varios, pero hay uno que se llama cápsula Mereida, que era para ser sumergida en el mar. Y esta cápsula se sumergió en el mar, y tenía la intención, bueno, como dice él, digamos, no de comunicarse con los cetáceos, sino de establecer un contacto, de mirarse, digamos, de iniciar un contacto. No es una pretensión más allá de eso, lo cual ya es bastante, digamos. Voy a mostrar acá, acá está un extracto de un video de ese proyecto de Ariel Guzik. Así es como suena esa máquina que construyó, por resonancias de cuerda, según las condiciones ambientales.
Ariel vino el año pasado al seminario que nosotros hicimos para la Semana Mundial de la Escucha, que justamente fue de bioacústica, y conocimos a don Mario también, que viene ahora, y él comentaba de que en una de las veces que metieron la cápsula al mar, en una zona de ballenas, digamos, las ballenas efectivamente llegaron, perdón, y estuvieron un buen rato, digamos, ahí. No sabemos si reaccionando o no a estas sonoridades sutiles, porque esto también es algo muy sutil. O sea, esto al final es un dominio poético, ¿no? Se ha empezado en esa dirección. Bueno, y ya que el tiempo se agota, solamente mencionar a una artista chilena, perdón, Valentina Villarroel, que ella también tiene un trabajo que, que desborda el arte sonoro y entra derechamente en ciertos campos de la bioacústica a partir del paisajismo sonoro y el trabajo de campo. Em, con eso termino la presentación. Quería agradecer nuevamente la oportunidad. Como les decía al principio, bueno, no era exactamente una presentación de bioacústica en sí, pero sin duda que yo creo que los temas vinculados con la escucha y el sonido es algo que nos conecta y nos puede enriquecer mutuamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación, estuvo súper, súper interesante. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Yo tengo una, sí, no hay nadie con alguna. Bueno, el contexto de la pandemia, ¿cierto?, generó que las ciudades cambie completamente el paisaje sonoro de la ciudad. Eh, hay una, hay unos proyectos que están liderados por gente de Francia que han solicitado que gente de distintas ciudades en el mundo envíe grabaciones de lo que estaba pasando en las ciudades con estos grabadores autónomos. Pero desde un punto de vista artístico también me imagino que quizás algo va a salir, ¿cierto? Entonces, te quería consultar si es que, cómo veías esa situación, ¿cierto? Esta situación que está cambiando totalmente el paisaje sonoro Sí, urbano. Ujú. sin duda. O sea, eh, sobre todo más al inicio de la pandemia hubo más de un proyecto. De hecho, incluso uno de unos colegas acá en Chile también hicieron un llamado muy similar. Fue, sobre todo, como digo, al inicio aparecieron varias de estas ideas de documentar el momento, la contingencia y el momento histórico que estábamos viviendo, porque claramente que cambió el paisaje, ¿no? Y cambió de manera más o menos radical, sobre todo porque las ciudades están, podríamos decir, encapsuladas por el sonido de los motores de auto. Y ya el hecho de que no circulen los autos, bueno, cambia bastante el paisaje. Eh, bueno, aquí mismo yo, por lo menos en mi experiencia, empezaron a aparecer aves en los árboles, empezaron a aparecer un montón de cosas y yo creo que vimos esas imágenes de que los animales salvajes bajaban a la ciudad y se metían a los malls, digamos, ese tipo de cosas. Eh, y sin duda que desde la perspectiva sonora eso es interesante, quizá en este primer momento al menos de registrar y archivar para después pensar un poco sobre las cuestiones que estaban pasando. Ahora, yo quisiera agregar ahí que no es menor que en nuestro caso pasamos de, o sea, tuvimos dos cambios radicales del paisaje urbano Sí, claro. seguidos. Sí, sí. Porque antes Apellido. del 18 de octubre, digamos, después del 18 de octubre, se transformó el paisaje, pero de manera brutal, Sí, brutal. sí. O sea, todos se transformaron en percusionistas, la ciudad era un instrumento para percutir, los soundtracks de los prisioneros en las calles todo el día, las manifestaciones. O sea, eso en términos sonoros también era una cosa pero súper potente, digamos.
y pasamos del ruido más brutal al silencio más rotundo. Entonces, también eso es algo interesante de mencionar, digamos, cómo transitamos de un paisaje explosivo a un paisaje completamente silente en 2, 3 días, una semana. Sí, impresionante. Sí, súper. Iván Hinojosa tiene una pregunta. Eh, Hola Fernando, primero muchísimas gracias por tu presentación y por esta de amplitud de conocimiento. En realidad me llevaste a otro espacio que no estoy muy acostumbrado de estar metido. Yo soy biólogo marino, trato de hacer bioacústica submarina, pero más pensando en peces y en invertebrados, que se conoce muy poquito. Entonces estamos tratando ahí de hacer ese tipo de investigación acá en Chile. Y en estas vueltas que me ha tocado pegarme, me he topado también con artistas, y en un congreso que fuimos el año pasado, en Holanda, en el congreso que era justo el efecto del ruido antropogénico sobre la fauna submarina, subacuática, los organizadores del congreso invitaron a un artista también. Y este artista nos contó su experiencia de cómo ella trabajaba con el agua y el sonido. Y hizo una performance súper entretenida, nos mostró el video en todo caso, no hizo la presentación, nos mostraba que ella proyectaba láser sobre un espejo de agua y ponía distintos ruidos, y esos láser reflejaban en una pieza blanca. Entonces un ruido de una embarcación, por ejemplo, generaba un patrón de luces muy distinto al sonido de una ballena, que eran más armónicos. Los sonidos, no sé, generó patrones bastante locos, que hubiese sido súper bueno. De repente voy a ver si encuentro el nombre de ella y te hago ahí un contacto, porque era súper entretenida la cosa. Y otra experiencia también que tuvimos con arte y cosas marinas, en realidad. Era en Tasmania, hay una chica que estudiaba grandes mamíferos de ahí de Antártica, y les puso unos sensores en la cabeza a los pobres bichos, que era un sensor para grabar la profundidad que bajaban. Estos son como los elefantes marinos. La profundidad que bajaban, y esos sensores iban midiendo temperatura, salinidad y un montón de cosas. Entonces tú podías leer el patrón del sonido, de esa temperatura, salinidad y profundidad, y tenía una banda de personas siguiendo esos patrones, pero como partitura. Y ellos tocaban la música que iba apareciendo en estos sensores. También otra experiencia súper entretenida de ver, y qué bueno, yo no tenía idea que ustedes existían, que estaban ahí en Valparaíso, y ahora de todas maneras voy a asistir ahí a sus performances, voy a tratar de estar ahí presente. Bueno, muchas gracias, Iván. Súper interesante los ejemplos que me comentas. Me hizo acordar también de una artista que no mencioné, que se llama Hanna Winderer. Ella, si mal no recuerdo, es de Finlandia o países nórdicos por ahí, y que ella tiene un trabajo también del entorno de la acústica submarina súper, súper potente. Lleva muchos años también metida en eso, y también tiene unos resultados bien interesantes, composiciones, hace instalaciones. Yo diría que Hannah Winderer es como, dentro del arte, digamos, como quizás la más conocida a nivel mundial que trabaja con acústica submarina. Eh, y así hay un montón. O sea, yo creo que estos cruces ya son una realidad, ya llegaron y se están dando cada vez más. Es interesante porque se pueden generar sinergias muy ricas para ambos lados, digamos. Yo creo que eso es lo que al menos yo rescato. Eh, También olvidé mencionar que en un momento yo dije que nosotros hacemos una revista, bueno, se llama Revista Ural, que justamente tiene que ver con generar cruces entre pensar el sonido y otras disciplinas. Estamos haciendo un número que es justamente sobre bioacústica, y esa revista va a estar disponible a inicios del próximo año, ¿no? Desde el arte, todos los que escriben, hay algunos que son entre científicos y artistas, pero la mayoría son artistas, digamos. Eh, entonces, como que también mencionar eso, que me parece que es pertinente en este contexto.
muchas gracias también Felipe y Nelson por esta organización que están haciendo y este cruce, que en realidad también ustedes están aquí fomentando este cruce ciencia-arte, que de todas maneras hay que potenciar. Buenísimo. Gracias. 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 Bueno, una de las cosas que tenía un amigo en la época de la universidad que era ingeniero acústico y un par de veces fuimos al humedal a grabar ahí a los pájaros y él puso un arreglo de micrófonos direccionales, en distintas direcciones obviamente, y después tú escucháis lo que habían registrado sus micrófonos de forma simultánea y era una realidad totalmente distinta a la que tú habías percibido en ese momento. Era porque justamente era micrófono direccional, entonces era como una realidad aumentada de la diversidad acústica que había en el lugar, una cuestión súper impresionante. Me acuerdo de hecho yo no le creía al principio, le dije, "No, esto es algo que tú mezclaste, o sea, sobrepusiste grabación", y me dijo, no, sí, es esto, pero claro, te da esta cuestión te da una realidad aumentada, por decirlo de alguna forma, no sé si sería el término adecuado, pero impresionante, Sin, no sé. sin duda, o sea, es que el micrófono al final es como un microscopio Claro, auditivo, po. O sea, uno sí, puede amplificar, digamos, y ver detalles que en una escucha simple no percibe. Y cuando, como tú dices, a veces tienes eh, grabaciones que son multicanal, 4, 5, 6 micrófonos mapeando un espacio. Claro, también suceden cosas bien interesantes y que uno así no alcanza a percibir. Eh, Sin duda, nosotros hace poco hicimos un proyecto, no lo mencioné aquí, hicimos un proyecto en Chiloé. Y estuvimos navegando por como 10 días, explorando el entorno submarino con una serie de hidrófonos, pero también era un proyecto que llegaba a las islas y hacía trabajo territorial, digamos. Y, y ahí, claro, lo primero es para nosotros, digamos, desde la ignorancia un poco del mundo sumergido, que al que Iván debe estar muy acostumbrado. Nos llamó la atención varias cosas, pero bueno, una era que era bastante homogéneo desde la perspectiva de lo que ocurre sobre el agua, lo que ocurría bajo el agua. La sonoridad no variaba mucho, o variaba menos, digamos. Era bastante más homogénea. Y lo que nos llamó la atención es que en casi todos los puntos, bueno, quizás lugares más profundos no tanto, o se escuchaba muy alejado, sonaban como unas pequeñas como explosiones, como que después estuvimos investigando, y no sé, que me corrija Iván, creo que son los cangrejos, son como cangrejos que están como haciendo esto, y eso genera como un sonido como de una papa frita permanente, que es como una especie como de background del mar, por lo menos en esa zona de lo que nosotros Exacto. vimos. Esos son los camarones pistoleros, le dicen. Son camaroncitos que tienen una quela modificada que al momento de cerrar, ellos cierran tan rápido la quela, uno de sus dedos, que esa velocidad genera una burbuja. Y esa burbuja implota, no explota, sino que se colapsa. Y ese colapsar de la burbuja genera un chasquido. Claro, Y ese eso chasquido era. es tan potente que aturde a peces, entre ellos pelean con esa burbuja. Entonces lo que tú escucháis es como un disco, es como el sonido de un vinilo. Sí, ¿Cachai? es como el sonido de un vinilo, exactamente. Ese sonido son estos camarones. Y ahora estamos haciendo una investigación ahí a lo largo en distintos lugares del mundo para ver si esos camarones tienen ritmos y cuáles son sus ritmos de sonido. Por ejemplo, en algunas partes estamos viendo que suenan más de noche, en otras partes suenan más en la penumbra, suenan más en primavera que en invierno. Es como una actividad del ambiente. Es una cuestión súper entretenida que estamos jugando también con ella. O sea, Y en podríamos hablar de Chile, podríamos hablar de los camarones chilenos después. exacto, que tengan un patrón distinto de sonido, ahí estamos tratando de ver qué pasa con los camaroncitos. Pero como tú dices, bien homogéneo, pero en algunos lugares y en algunos momentos también hay mucha vocalización de peces compitiendo por hembras o- o peces siendo más territoriales, que todavía nos falta mucho por conocer en todo caso en estas partes del mundo. Acá en Chile no sabemos nada en realidad. Hasta el momento. Qué interesante igual. O sea,
Me parece fascinante estudiar esa dimensión sonora, acústica de territorios como lo que ocurre bajo el mar, ¿no? Tan misterioso aún. Yo tengo dos preguntas acá en el chat. La primera, Sandra Araya, dice, Fernando, felicitaciones por lo que realizan y quería saber qué tipo de proyectos o actividades han realizado en educación o con estudiantes. Si nos puedes comentar sobre alguna de esas experiencias. Ya, sí, tenemos varias experiencias con niños. eh, Sobre todo yo diría como en un rango de los 7 a los 11, 12 años. En el espacio que tenemos acá en Valparaíso, tenemos un proyecto que se llama la Escuela de Arte Sonoro para Niños y Niñas. Y ahí hacíamos, bueno, este año no, obviamente, pero los dos últimos años teníamos unos talleres permanentes que duraban como 5 meses. Y todos esos talleres tenían que ver con la escucha y el sonido como herramienta de descubrimiento del mundo, digamos. Entonces, eran metodologías bien experimentales, porque básicamente las íbamos creando con los profes em, y bien lúdicas, donde los niños de manera muy práctica iban haciendo distintos tipos de ejercicios vinculados con el sonido y la escucha. También hemos desarrollado proyectos con niños que tienen que ver con sensibilización del paisaje sonoro. A veces vamos a algunas comunas, a otros centros culturales, por ejemplo, hemos ido a La Ligua, hemos ido a Calle Larga, hemos estado en Ancud, en distintos lugares. Y este proyecto que yo mencionaba recién de la embarcación en Chiloé, bueno, ahí estuvimos en 3 islas también, eh, en Apiao, Kewi eh, y Mechuque. Y ahí hacíamos trabajos también en las escuelas con niños de sensibilización del paisaje sonoro. Entonces, básicamente, hacían mucho trabajo de campo, salíamos, íbamos con nuestro maletín lleno de grabadoras digitales y le pasábamos una a cada niño y salíamos a grabar sonidos del mar, sonidos del cerro, etcétera. Y también, bueno, ese proyecto en particular también está mezclado con radio, digamos. Entonces hicieron algunos ejercicios radiofónicos, en fin, pero tenemos una experiencia ya con trabajo con niños en torno a estas temáticas. Esos son algunos proyectos concretos, digamos, que hemos elaborado. Súper, qué entretenido. Y José Serrano pregunta, ¿cómo es este giro desde el ingeniero al artista sonoro? Bueno, primero que nada, saludar a José. Debo decir que gracias a él estoy aquí, porque entiendo que él fue el que nos recomendó a Felipe, así que gracias, José. Em, Mira, ese giro em, fue de cierta manera natural para mí, porque yo siempre estuve vinculado a la música desde chico. Tocaba instrumentos. Después, cuando llegué a estudiar ingeniería, yo ya estaba haciendo grabaciones. Tenía un mini disc en ese tiempo, entonces siempre andaba grabando, hacía harto como sin saberlo ese trabajo de campo, digamos, de distintos lugares. Eh, y después de que estudié ingeniería, trabajé de hecho trabajé un año, y la verdad es que no me pude proyectar, no me pude proyectar toda una vida vinculado a la ingeniería, digamos. O por lo menos en el área en que yo estaba, tampoco quizás eh, siempre tuve un poco una contradicción interna entre irme o por la música, por el arte o la ingeniería. Entonces, yo creo que cuando estudié y después trabajé, de alguna forma no le supe sacar provecho, por así decirlo. Entonces, después de eso, derechamente estudié música
Y ahí ya después me dediqué a estas cosas, ¿no? O sea, de música pasar a esto no había un salto muy grande. Y de alguna manera después fui también mezclando un poco las cosas, o sea, en construcción de instrumentos, sintetizadores. Esto, pasé también por todos esos momentos que de alguna manera se mezclaban un poco los campos de la electrónica al menos, y la música. Súper. Bueno, honor del Perfecto. tiempo. Muchas gracias, Fernando, por compartir esta visión artística, ¿cierto?, de los sonidos, que sin duda contribuye a enriquecer las charlas, o sea, tal como tú lo mencionaste. Te agradezco mucho que hayas venido. Quizá en algún momento no te llamó mucho la atención, dijiste, bueno, ¿qué va a ser una charla de bioacústica? Pero justamente la intención era esa, o sea, cuando vimos que habían estas otras posibilidades y en el fondo lo transversal que termina siendo el sonido, que permite, ¿cierto?, abarcar desde ámbitos más científicos, otros culturales y artísticos. En ese sentido, tu contribución fue súper importante, justamente enriquecer las charlas. Así que muchas gracias por participar y muy interesante lo que todos vamos a visitar la página web y informarnos un poco más de lo que están haciendo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que tener esta apertura de invitar, claro, personas que no necesariamente venían a hablar de bioacústica derechamente, sin duda que ayuda, como tú decías y como decíamos, a enriquecer ambos campos. Y yo creo que estos cruces no es algo del futuro, sino que es algo del presente ya. Se están dando básicamente en todo el mundo, ¿no? Estos cruces entre arte y ciencia. Por lo tanto, creo que es algo que tenemos que tener en consideración y empezar a hacer esfuerzos para encontrar puntos en común y poder generar cosas en conjunto. Así que desde ya muchas gracias y, y eso, agradecido de esta invitación, fue un placer, y eso, me quedo a escuchar a don Mario. Súper. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Gracias, Bueno, Fernando. vamos a dejar a Nelson para que presente al profesor Mario Mena. Perfecto. Gracias, Felipe.